¿Por qué la iglesia es una comunidad diferente? A mí me parece que este pasaje, Hechos capítulo 4, versículos 32 hasta el versículo 11 del capítulo 5, responde esa pregunta. La iglesia es una comunidad diferente porque es el cuerpo de Cristo. De hecho, al leer este pasaje, la idea central de todo este pasaje no es la muerte de Ananías y Zafira. La idea central de todo este pasaje es que Cristo, por medio del evangelio, edifica su iglesia como una comunidad que modela el carácter de Dios. Yo voy a repetir eso una vez más, porque este pasaje embarca completamente esa idea. Cristo, mediante su evangelio, por medio de su evangelio, edifica su iglesia como una comunidad que modela el carácter de Dios. Y a través de este pasaje, el Espíritu Santo nos llama a tres formas de responder. Nos llama a responder de tres maneras a lo que acabamos de leer. Que no podemos esconderlo, es fuerte. Es un pasaje que inicia en gozo, termina en luto. Es un pasaje que termina en gracia y termina en temor. Que comienza en gracia y termina en temor. Es un pasaje que al leerlo, alguien puede decir, ¿qué pasó aquí? Bueno, la iglesia es una comunidad diferente y el Espíritu nos llama a responder de tres maneras. La primera, abraza el mensaje que Dios usa para edificar una comunidad que es ejemplo de piedad. Abraza el mensaje. Ese es el primer llamado que el Señor te hace en esta mañana, que el Señor me hace a mí. Abraza el mensaje que Dios usa para edificar una comunidad que es ejemplo de piedad. Este pasaje inicia básicamente al instante de nosotros terminar de leer el versículo 31, donde dice que el Espíritu Santo responde a la oración de su pueblo por valentía para proclamar la verdad de Dios. ¿Recuerdan nuestra última vez que estudiamos este pasaje? Pedro, Juan habían estado enfrentando la respuesta a la proclamación del evangelio y a la sanación de un cojo alrededor del templo. Y al final, luego de ser amenazados, luego de la oposición venir sobre Pedro y Juan, ellos vinieron, se juntaron con los creyentes y comenzaron a orar: Señor, danos valor. Tú eres el Dios soberano, danos valor. Y luego Lucas salta para describir una vez más cómo era la vida de esta iglesia y cómo el Espíritu Santo ejemplificaba el por qué la iglesia era una comunidad diferente. Abraza el mensaje que Dios usa para edificar una comunidad que es ejemplo de piedad. Versículo 32. Mira cómo Lucas la describe. Dice: la congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma. Lo primero que vemos en este pasaje es que hay un mensaje que ellos creyeron. Dice: la congregación de los que creyeron, la iglesia es diferente al mundo en el objeto de su fe. Nosotros escuchamos mucha gente que dice: yo tengo fe. Pero hoy la palabra fe se utiliza para múltiples cosas. Se utiliza la palabra fe para decir que se cree en cualquier cosa. La persona va, juega un billete de lotería y dice: yo tengo fe que me lo voy a ganar. ¿Es eso fe como la palabra de Dios declara fe? La persona está llevando cualquier tipo de diligencia o proceso y dice: yo tengo fe que va a salir bien. El joven que está enamorado de la joven va y dice: yo voy a llevar estas flores y yo tengo fe que no me van a partir el florero en la cabeza. ¿Es eso fe? ¿Es eso lo que la Escritura llama fe? Bueno, hay una gran diferencia entre lo que es una creencia y lo que es fe. De hecho, la palabra de Dios no hace tanto énfasis en qué tanto tú crees en algo, sino en quién tú estás creyendo. En otras palabras, no hace tanto énfasis en el qué, sino en quién. Tú puedes poner tu fe en esa silla y decir: yo tengo mucha fe,
en que esta silla me va a salvar. No vas a ser salvo. Porque el objeto de tu fe, no importa cuánta fe tú tengas, eso no es la fe bíblica, es una creencia. Puedes tener una superstición de que tienes algo en tu cartera, de que tienes algo que te protege, de que tienes... Es creencia, no es fe bíblica. ¿Qué es la fe bíblica? Es creer también. ¿Creer en qué? Creer en la palabra de Dios, en lo que Dios ha dicho. Eso es lo que la Escritura le llama fe. Cuando tú lees la palabra de Dios te vas a dar cuenta entonces que ellos creyeron, y ese creyeron tenía un objeto. Ellos creyeron al mensaje glorioso de Jesucristo, versículo 33. Este es el mensaje que ellos escucharon y que los apóstoles proclamaban. Dice, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y había abundante gracia sobre todos ellos. En otras palabras, lo que Lucas está diciendo es que lo que él va a narrar y lo que él ha estado narrando que sucede con la iglesia no es el resultado de la estrategia humana, es el resultado del mensaje que la iglesia cree. Y él dice que cuando los apóstoles predicaban ese mensaje, había abundante gracia. Esa palabra gracia allí, abundante favor. El favor de Dios, y el pueblo también crecía, como dice el capítulo 2, en favor, no solo delante de Dios, sino delante del pueblo. El mensaje que ellos habían creído traía el favor de Dios sobre ellos, pero los que no eran creyentes miraban y decían, esto es una comunidad diferente. Esta gente se comporta de una forma diferente. Esta gente abraza un estilo de vida muy diferente. De hecho, Lucas describe parte de ese estilo de vida. Es un estilo de vida de generosidad. Esta gente ve el dinero de una forma que no lo vemos. Y cuando ellos están mirando, fíjate cómo Lucas lo describe. Dice, versículo 32, ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Verso 34, no había pues ningún necesitado entre ellos. ¿Tú has caminado en la calle? Está lleno de necesitados. Pero dice, la iglesia es una comunidad diferente, Lucas está diciendo. No había ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles y se distribuía a cada uno según su necesidad. Vamos a detenernos en este pasaje. ¿Qué significa este pasaje? Significa que Dios está en contra de la propiedad privada, es decir, yo no puedo tener nada porque debo poner todo a disposición de la iglesia. ¿Eso es lo que está diciendo el pasaje? No. De hecho, este pasaje es descriptivo, está describiendo la respuesta de esta comunidad al evangelio. Esto no es un mandato. De hecho, no era ni siquiera un mandato en esta iglesia. En el capítulo 5, versículo 4, Pedro, al responder ante la situación de Ananías, él dice, no es obligado, no había nada allí que te estuviera obligando a hacer esto. Esta era una respuesta de gracia. Es una respuesta voluntaria de parte del pueblo. Nunca encontramos en las escrituras que a alguien se le diga, mira, tú tienes que traer tanto dinero, si no, tú no eres miembro de la iglesia. Tienes que vender tu propiedad para ser miembro de la iglesia. Nunca vas a encontrar eso en las escrituras. Lo que sí vas a encontrar es que aunque nunca se les exigió, mucha gente lo hizo. Y eso habla de la obra del Espíritu en muchos corazones. Eso es lo que Lucas está diciendo, cómo el favor de Dios vivía en medio de ellos. Una generosidad extrema, una generosidad sobrenatural. Eso solo es posible por una razón. El evangelio cambia completamente el entendimiento de aquellos que lo abrazan. Cambia completamente su entendimiento de las posesiones materiales. Completamente. Jesús dijo que nuestro corazón estaba donde estuvieran nuestro tesoro. Si tu tesoro son las posesiones materiales, obviamente tu corazón va a estar allí. De hecho, Jesús habló muy claro acerca de las posesiones materiales y las colocó como un indicativo muy claro
de quién era nuestro Dios. Es sencillo. Si nosotros queremos saber quién es nuestro Dios, lo que Jesús dijo cuando dijo, donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón, es que cuando tú miras tu presupuesto dice quién es tu Dios. ¿En quién gastas todo? ¿En quién gastas todo? En ti. Tú crees que tú eres tu Dios. Yo creo que soy mi Dios cuando estoy haciendo eso. Eso es lo que Jesús está diciendo. Pero el evangelio cambia completamente el entendimiento de las posesiones materiales en varios sentidos. Lo cambia porque entendemos que las posesiones materiales, número uno, son temporales. Y que las riquezas eternas de Dios no pueden ser comparadas con las posesiones materiales. La segunda manera es que al estudiar este pasaje, muchas personas han entendido, esta gente había establecido una especie de comunismo aquí, es lo que mucha gente dice. Nadie tenía nada, todo el mundo tenía todo. Eso no es lo que el pasaje dice. Y hay varios sistemas económicos que rigen en el mundo. Está el capitalismo. El capitalismo te va a decir lo siguiente, el capitalismo te va a decir, tu dinero es tuyo. Tú lo trabajaste, te pertenece a ti, es tuyo. Por lo tanto, cuando alguien está en necesidad, problema de él, no trabajó como yo trabajé. Eso es el capitalismo. Trabaje duro, tú eres un vago. Por alguna razón, el capitalismo te hace a ti el dueño de tu dinero. El último dueño de tu dinero. ¿Qué hace el comunismo? ¿Qué es lo que el comunismo pregona? El comunismo pregona, tú no eres dueño de tu dinero. Y muchos de ustedes lo saben porque vienen de países oprimidos por ese sistema. Tú no eres dueño de tu dinero, tienes que dárselo a papá Estado para que él administre equitativamente a sus hijos dentro del Estado como mejor como tú no sabes cómo administrar tu dinero, yo vamos a administrar tu dinero, dice el Estado, y que todos tengan lo mismo. Pero yo trabajé más, no importa, todos tengan lo mismo. Comunismo, el dinero es del Estado. Capitalismo, el dinero es tuyo, tuyo y solo tuyo. El evangelio trae un paradigma totalmente contrario al capitalismo y al comunismo. Cuando tú entiendes el evangelio te vas a dar cuenta que la visión bíblica del dinero es, el dinero no es tuyo ni es del Estado, es de Dios. Todo lo que nosotros tenemos le pertenece a Dios y Él nos ha dado esto en nuestras manos para que lo administremos de una manera fiel. ¿Cuál es la manera fiel como nosotros vamos a administrar? Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 8 dice, pero si alguien no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Qué puede ser peor que un incrédulo? Alguien que no provee para los de su casa. Si tú eres un cabeza de familia y de pronto el dinero que es para el sostén de tu hogar, tú vas y lo apuestas a la pata de un caballo. Tú vas y lo pones en juegos, en entretenimientos y demás, y no provees para lo tuyo. La Escritura dice, eres peor que un incrédulo. Cualquiera que hace eso es peor que un incrédulo. Así que el Señor nos da la bendición de nosotros poder sostener a nuestras familias y Él se glorifica mientras hacemos eso, porque tenemos piedad. ¿Dónde más debemos poner el dinero? Donde Dios lo dice, sostenimiento de la familia. Segundo, en el sostenimiento de la obra de Dios. Fíjense cómo al estudiar la palabra de Dios, el apóstol Pablo escribe en 2 de Corintios, capítulo 9, él dice que cada uno dé como propuso en su corazón, nunca con compulsión, nunca obligado. El Señor no nos llama a hacer algo obligado nunca. Y yo sé que algunos de ustedes, y lo he mencionado en otras ocasiones, estuvieron en lugares donde alguien los estaba manipulando con su dinero. Hay muchos credos religiosos, el falso evangelio de la prosperidad. Hay muchos lugares que se disfrazan de iglesia donde las personas no quieren predicarte el evangelio, quieren tu dinero. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría.
Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra. Como está escrito, Él esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. El pasaje nos muestra un tercer lugar donde Dios dice que nosotros debemos usar nuestro dinero ayudando a los necesitados. Y es de hecho como aparece en este pasaje este gran principio. Ellos daban no para tener todo lo mismo, sino para suplir la necesidad de aquellos necesitados. Como un autor ha dicho, el Señor llama a sus discípulos a ponerle a Él primero, pero también a darle prioridad a las cosas eternas y además confiar en su cuidado providencial de nosotros. La iglesia es una comunidad diferente porque no estamos aquí nosotros tratando de simplemente hacer crecer nuestro patrimonio. La iglesia es una comunidad diferente porque es constituida por personas, es constituida por hombres y mujeres que al ver la eternidad saben que ellos son simples administradores de lo que Dios ha puesto en sus manos, y ellos van a tener la decisión de mirar la necesidad y estar allí para suplir. Para nosotros es una enorme bendición hacer esto como iglesia. No simplemente de manera individual, sino también de manera colectiva como iglesia. Una de las partes más hermosas de nuestro presupuesto en Faith en Español está destinada a benevolencia. Para que cuando alguno de ustedes estén en algún tipo de necesidad económica, para que cuando alguno de ustedes esté atravesando algún momento, hay momentos difíciles en la vida, nosotros podemos glorificar al Señor que parte de nuestras ofrendas van a un espacio que se llama el poder estar allí cuando nuestros hermanos nos necesitan. Y si tú estás pasando por algún tipo de necesidad, exprésalo a la iglesia y queremos ayudarte. De hecho, es la obra del Espíritu Santo, pero no es ayudar por ayudar, es una bendición que llega como parte del mensaje que nosotros hemos recibido, porque si hay alguien que es generoso, es aquel que se entregó por nosotros. Y la visión del evangelio es esta: si Dios nos entregó todo sin nosotros merecerlo, ¿cómo nosotros no vamos a ver y a mostrar el carácter de Dios y el carácter de compasión de Dios? Pero hermano, hermana, si tú has entendido el evangelio, no esperes a que alguien venga y te diga, tengo necesidad. Abre tus ojos. Abre tus ojos para mostrar la compasión que el Señor da. Abre tus ojos para mostrar la misericordia, la generosidad y la ayuda que Dios nos muestra a nosotros cada día. Miren, nunca vamos a ser generosos si nosotros en nuestro presupuesto no colocamos las prioridades que Dios nos ha dado en su palabra. ¿Tú quieres saber qué lugar ocupa el dinero en tu corazón? Mira tu presupuesto y ve allí cómo tú has distribuido el dinero. Que no es nuestro, es de Dios. ¿Cómo lo has hecho? Yo no te lo voy a decir, porque cada cual dé como propuso en su corazón. El mensaje del evangelio, al ver la generosidad de Dios, cambia nuestra mirada. Al ver la eternidad de este mensaje, cambia nuestra mirada con respecto a lo terrenal. Ahora, cuando el dinero es un Dios para nosotros sentimos que ese Dios es atacado. Que ese ídolo es atacado en nosotros. Entonces, no, esto es mío. Dios dice, todo lo que hay en toda la tierra es de Él. Y Él nos ha puesto en nuestras manos tiempo, talento y dinero para que lo administremos. Y vamos a dar cuenta de cómo lo administramos delante del Señor. Cada cual, como propuso en su corazón. Esta comunidad muestra la piedad que viene del Señor. El carácter de generosidad de Dios. Por lo tanto, abraza el mensaje que Dios usa para edificar una comunidad que es ejemplo de piedad. Nunca vamos a poder entender cómo responder a la necesidad a menos que entendamos cómo Dios respondió a nuestra necesidad más grande. Nuestra necesidad más grande
es eterna y es espiritual, y Dios lo ha hecho para con nosotros. Segundo, el pasaje no solo muestra el poder del mensaje del evangelio fructificando en nosotros. El pasaje muestra que no solo debemos abrazar este mensaje, sino seguir los ejemplos de genuina piedad que Dios da a su comunidad. Sigue los ejemplos de genuina piedad que Dios da a su comunidad. Fíjense el versículo 36. Lucas presenta un ejemplo en el versículo 36. Dice: y José, un levita natural de Chipre. Recuerden, las tribus de Israel eran 12, luego se dividió una de ellas en dos, la de Efraín y Manasés. Era la tribu de José, fue dividida en dos, Efraín y Manasés, para sustituir otra. Pero los levitas era la tribu de donde salían los sacerdotes y ellos no tenían posesión de nada. Y Lucas dice que José, un levita natural de Chipre, los levitas fue la única tribu que no tenía herencia dentro del pueblo de Israel. Así que es interesante el caso de este hombre llamado José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé. ¿Qué significa Bernabé? Siga leyendo, dice, traducido significa hijo de consolación. ¿Qué pasó con Bernabé? Que tenía este apodo, que tenía este nickname sobre él, hijo de consolación. Lucas pone un ejemplo y luego vamos a conocer más de Bernabé en el capítulo 11. Dios lo utiliza para llevar el evangelio a los griegos. Pero el versículo 37 nos va a describir un poco del carácter de este hombre. Dice, poseía un campo, lo vendió. No sabemos cómo obtuvo ese campo, tal vez lo heredó. Algunos dicen que parte de esas leyes para los levitas habían cambiado. Dice, poseía un campo y lo vendió, trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Qué acto enorme de generosidad de Bernabé. Nadie le exigió que hiciera eso. Él hace esto y es un ejemplo de generosidad que Lucas muestra aquí. Esto solo puede ser hecho si tú entiendes de manera muy clara quién cuida de ti. Y es un acto de movilización por el Espíritu Santo en el corazón de Bernabé. Poseía un campo, lo vendió, trajo el dinero, lo depositó a los pies de los apóstoles para suplir las necesidades de otros. Hermanos, cuando nosotros vemos ejemplos de piedad como este, debemos dar gloria a Dios porque el Señor levanta ejemplos de piedad siempre en su iglesia. Y lo único que necesitamos hacer es abrir nuestros ojos para ver cuáles ejemplos Dios nos ha dado aquí, no solo en generosidad. Dios nos ha dado ejemplos de fidelidad en medio nuestro. Dios nos ha dado ejemplos de permanencia. Cuando tú miras muchos de los matrimonios que hay aquí, matrimonios de años y años y años, son ejemplos de cómo una relación puede ser sostenida por Dios a través de tanto tiempo. Aprende de esos ejemplos de piedad en medio nuestro. Cuando tú ves a alguien que es devoto para ayudar, que siempre está dispuesto, aprendamos de esa persona para nosotros seguir ese ejemplo. Bernabé es un ejemplo de generosidad sacrificial. Es un ejemplo que nos llama a nosotros a ser un Bernabé. A nosotros mirar la gracia de Dios y decir, yo he recibido tanta gracia, ¿cómo yo pudiera responder delante del Señor de forma diferente? Hermanos, ¿cuáles ejemplos de piedad tú has visto en esta iglesia? Ahora, si yo cambiara la pregunta y dijera, ¿qué tipo de ejemplo de piedad eres tú? Podemos seguir tu piedad, tu manera en cómo tú ayudas, la manera como usas tus dones, la manera en que tú eres generoso, la manera en que eres fiel al Señor, la manera en que eres fiel a tu esposo o a tu esposa, la manera en la que tú creces en el Señor. Si Dios enfocara nuestras vidas hoy como Lucas enfoca a Bernabé, ¿habría piedad en nosotros? ¿Habría realmente algo que otros al imitarlo crecerían en su fe? Recuerdan, Hebreos capítulo 10 dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino animando a otros, motivando a otros a las buenas obras, a crecer en el Señor. Cuando a pesar de que somos pecadores, cuando alguien mira nuestra vida, puede ver en ellos evidencias de gracia y de transformación del Señor. Ese era el caso de Bernabé.
Bernabé había sido transformado por el mensaje glorioso del Evangelio. ¿Cuál es el mensaje glorioso del Evangelio? Que Dios entró a nuestra historia, que vivió la vida que tú y yo no podíamos vivir, que sufrió la muerte en la cruz que tú y yo merecíamos, que sufrió la condenación que tú y yo merecíamos, que se levantó de entre los muertos para darle vida eterna a aquellos que se arrepienten y creen en Cristo como su único y suficiente Salvador. Ese mensaje transformó a Bernabé, y Bernabé, viendo la generosidad de un Dios que de tal manera amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Bernabé, al ver ese mensaje glorioso, el favor de Dios coronó su corazón, transformó su vida, y él dice: yo puedo dar mucho más de lo que pienso, y yo puedo caminar en este tipo de generosidad. Sigue los ejemplos de genuina piedad que Dios da a su comunidad. Finalmente, la tercera acción que este pasaje nos llama: rechaza. Fíjate la diferencia aquí. La segunda lección que aprendemos, y la segunda acción que somos llamados: sigue los ejemplos de genuina piedad. La tercera se parece, pero no es igual. Rechaza la apariencia de piedad que ataca la santidad de Dios en su comunidad. La iglesia modela el carácter del Señor, modela la generosidad del Señor, modela el acto sacrificial de Dios, y caminamos a la luz de lo que Dios es y de lo que Él ha hecho en nosotros. Cuando tú revisas la historia de la iglesia, te vas a dar cuenta de la historia de la iglesia cristiana. Aquí comienza la historia de la iglesia cristiana a ser presentada. Cuando tú revisas la historia de la iglesia, te vas a dar cuenta de algo. Los ataques más feroces de Satanás contra la iglesia nunca fueron desde afuera de la iglesia. Oh, pastor, pero a veces perseguían a los creyentes. Sí, todavía hoy siguen persiguiendo a los creyentes. Sí, a veces los echaban en la cárcel. Sí, lo vamos a ver en el libro de Hechos. Muchos de ellos murieron. Sí, lo vemos, fueron asesinados. Pero nunca esos ataques fueron más feroces que cuando vinieron desde dentro de la misma iglesia, a través de herejes, a través de la hipocresía, a través de la corrupción de muchos que estaban dentro, que estaban aplaudiendo y cantando los mismos coritos. Y Lucas nos presenta uno de esos ataques de Satanás a su iglesia, un ataque para corromper la iglesia. Capítulo 5, versículo 1 hasta el 11. Volvamos al pasaje. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer. Aquí hay un matrimonio. Hay varios matrimonios en la Biblia. Está el matrimonio de Priscila y Aquila, un matrimonio hermoso de un hombre y una mujer de Dios que sirvieron como colaboradores del apóstol Pablo, que llevaron el evangelio, que ayudaron y sirvieron a la formación de líderes. Hay matrimonios hermosos en las Escrituras. Este no es uno de ellos. Este es un matrimonio que se pone de acuerdo para engañar lo que ellos piensan primero, que es engañar la iglesia. Este es un matrimonio que se pone de acuerdo para tratar no de engañar la iglesia, y Pedro le dice: ustedes están tratando de engañar al Espíritu Santo. Están tratando de engañar a Dios. ¿Ustedes saben cuántas veces Dios ha sido engañado? ¿Alguien lleva la cuenta? Yo le voy a ayudar. 0. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, dice la palabra de Dios. Así que ellos estaban tratando de romper un récord. Ellos estaban tratando de hacer lo imposible. Estaban tratando de engañar a aquel que en lo más profundo de nuestro ser nos conoce completamente y que conoce todo, no solo de nosotros, sino de todo. Así que suerte a Ananías y Zafira. Cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer. Este es un pasaje muy triste. Bueno, hay tantas cosas en las que un hombre y una mujer, en las que un esposo y una esposa pueden ponerse de acuerdo para la gloria de Dios. Y muchos de ustedes son ejemplos de eso.
que han servido al Señor por años, que han caminado con el Señor por años, que oran juntos, que dicen, mi amor, tenemos que ponernos de acuerdo para criar estos hijos para el Señor. Que se han sentado a la mesa y han discutido maneras en las que juntos pueden motivarse a la fe. Que han orado juntos, que han crecido juntos en el Señor. Qué triste es una pareja que se sienta a la mesa para discutir cómo van a engañar la iglesia del Señor. Cómo van a tratar de engañar a Dios. Ananías con Zafira, su mujer. Ese es uno de los matrimonios que está en el salón de la fama. En la lista negativa del salón de la fama. El salón de la fama de la impiedad, si se quiere. Como Acab y Jezabel en el Antiguo Testamento. Como Herodías y Herodes en el Nuevo Testamento. Ananías y Zafira. ¿Qué hicieron ellos? Vendieron su propiedad. Esto es lo que ellos están haciendo. Hemos leído que muchos creyentes vendieron sus propiedades y decían, todo lo que vendemos, todo lo que recibimos de lo vendido, queremos utilizarlo para que no haya necesitados en medio nuestro. Un ejemplo maravilloso. Hermanos, ese es el tipo de generosidad que queremos ver en Faith en Español. Es el tipo de generosidad donde no haya necesitado en medio nuestro, porque cuando veamos la necesidad todos corramos a suplir. No, pero ya está suplida. ¿Cómo que ya está suplido? Sí, vino el hermano fulano, vino la hermana fulana, vino la hermana fulana, vino el hermano fulano. No tengo necesidad. Pues vamos a correr donde hay otra necesidad. Hermano, esa es la vida de la iglesia. Y aquí hay una pareja poniéndose de acuerdo. Entonces dice, ¿qué es lo que aparentemente sucedió? Ellos venden la propiedad. Cuando venden la propiedad, Lucas nos dice que ellos venden esto y vienen con la ofrenda y dicen, vendimos esta propiedad y la vendimos en tanto. Este fue el precio de la propiedad. Así que queremos dar, somos generosos como Bernabé. ¿Qué apodo nos van a poner a nosotros? ¿Qué estaban buscando? ¿Estaban buscando un apodo para ellos? ¿Estaban buscando reputación delante de la iglesia? ¿Estaban buscando verse como supercristianos? Apariencia de piedad se llama eso. Decir que hay piedad, pero con sus hechos negar la eficacia de ella. Así que vienen donde Pedro le dicen, esto es lo que tenemos. Se habían quedado con parte del precio. Lucas no nos dice qué parte del precio. Se habían quedado con parte del precio. Así que imagínense, vendieron la propiedad. ¿Cuánto costó? Costó 200,000. Ok, aquí está todo lo que... 50,000. Barata la vendimos, porque había que suplir esta necesidad. Así que es muy probable que ellos estuvieran, como alguien ha dicho, tratando de hacer una de dos cosas, las dos cosas al mismo tiempo. Ganar reputación por medio de la apariencia de su piedad, en el proceso ganar algo de dinero mientras ganaban reputación, o todo junto, como decía el chavo, las dos cosas. ¿Qué pasó con ellos? Lucas nos enfatiza que su mujer lo sabía. Versículo 3, pero Pedro dijo a Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Aquí viene una de las cosas más maravillosas para que entendamos el pasaje. No era obligatorio. Cualquiera que te diga, mire, obligado hay que darle al Señor, te está engañando, no te está diciendo lo que dice la palabra de Dios. No era obligatorio. Oiga lo que Pedro le dice, mientras estaba sin venderse, no te pertenecía. Después de vendida, tú tenías el dinero bajo tu poder. Tú no tenías que dar nada. Si era para hacerlo de esa manera. ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. El Espíritu Santo es Dios. La doctrina de la Trinidad está aquí una vez más. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y estos tres son uno, el único y santo Dios. No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Qué sucede? Ananías
es un ejemplo de un juicio inmediato de Dios. Dios mata a Ananías. Y alguien dice, hey, espérate, ¿cómo que Dios lo mató? Por eso. Ok, Dios no solo mata a Ananías, Dios mata a Zafira también por hacer eso. Ejemplos como este, probablemente Acán es mencionado en el Antiguo Testamento como alguien que escondió un tesoro que Dios dijo que no debiera esconder y el juicio de Dios cae sobre él en Ananías y Zafira. Pero estamos en el Nuevo Testamento, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué? Señores, algunas iglesias celebrarían tener a Ananías y Zafira como miembros. Esto por lo menos ofrendan algo. Pero Dios no. Porque la iglesia no solo modela la generosidad de Dios, sino la santidad de Dios. Y Dios estaba dando un claro ejemplo de que Él es santo. Y ahí viene la gran pregunta. ¿Hace Dios eso hoy todavía? Eso es una tremenda pregunta. Y en ese momento algunos, su corazón puede levantarse. Cuidado, ¿Dios hace eso hoy? ¿Vine hoy a este culto para morir aquí? ¿Cómo respondemos a esa pregunta? La realidad es que lo siguiente. Lo primero es que este texto muestra varias cosas. Este texto muestra que a nosotros muchas veces nos preocupa más la muerte física que la muerte espiritual. Nos preocupa que vemos esto. Hay tantas personas que están muriendo espiritualmente, pero nos asusta la muerte física. ¿Puede Dios hacer esto conmigo? Yo sé que estoy muerto espiritualmente, pero siendo que yo pueda seguir con mi vida física, estoy bien. No, no estás bien. La eternidad es más importante que todo lo físico. Y si no estás en Cristo, Dios te dice, yo quiero darte vida espiritual porque existes, pero no vives. ¿Qué más? Este pasaje nos muestra la peligrosidad de la apariencia de piedad. No aparente la piedad, ven a Cristo y permite que Él fructifique piedad en ti. No aparentemos la piedad. Este pasaje también indica de que Dios ha tenido misericordia de nosotros, porque es muy probable que tú y yo varias veces hayamos merecido que Dios nos mate. Y Dios no lo ha hecho. Así que Él ha tenido paciencia con nosotros. Cuando yo leo este pasaje no estoy pensando en ti, estoy pensando en mí. Tú debieras pensar en ti. ¿Cuántas veces un Dios santo nos ha tenido tanta misericordia y tanta paciencia? Porque aquí Él está instrumentando su justicia. Como decíamos en la clase de los dones, todo comienza con el claro entendimiento del Evangelio. Romanos 12, no es hacer las cosas por hacerlas. Primero hay que ser un creyente. Dios está más interesado no en lo que hagamos por Él, sino si somos realmente sus hijos y si realmente estamos evidenciando el fruto del Evangelio en nosotros. Escuché a un hombre sabio una vez decir, ¿quieres saber qué tan serio es el pecado? Ve a la palabra de Dios y evalúa cómo Dios juzga tu pecado. ¿Tú quieres saber qué tan serio es Dios con el pecado? ¿Estás involucrado en algún pecado? Ve a la Biblia y busca cómo Dios juzga ese pecado. Pero hay una promesa maravillosa. En Cristo Jesús, Él te puede perdonar de todo pecado. Él puede limpiarte de todo pecado. Cuando al ver este pasaje podemos ver cómo Dios es un Dios también que es serio frente al pecado. Estas muertes revelan 4 cosas con las que quiero terminar. Primero, Dios odia el pecado y Él trae su juicio sobre el pecado siempre. Quiero responder la pregunta si esto puede pasar hoy. Dios odia el pecado y Él trae su juicio sobre el pecado siempre. El pecado nunca es secreto. Ellos hicieron esto y pensaban que nadie lo sabía. El pecado nunca es secreto. Tu pecado, mi pecado, nunca es secreto. Lo sabe Dios, Él lo sabe todo. Lo sabe Satanás, que Él es el que gobierna el reino de las tinieblas. Lo sabes tú.
y lo sabe la gente que te rodea. Y muchas veces muchos no pueden identificar cuál es el pecado, pero la gente que te rodea sabrá que algo anda mal. No somos Dios, tu familia no es Dios, pero cuando alguien anda en camino pecaminoso, se sabe. Hay algo extraño, no sabemos por qué no hay crecimiento, por qué esta vida no tiene un compromiso. Algo anda mal, no se sabe exactamente qué es. Y a veces el tiempo dice, oh, era esto. Entonces, respondiendo a la pregunta, el juicio de Dios sobre el pecado algunas veces es visible y contundente. Este es el caso. Algunas veces. Pero siempre es real. Siempre es real. Algunas veces visible y contundente, y nos llama la atención el juicio contundente y visible, pero el que no haya un juicio contundente y visible no significa que no hay un juicio. Y a veces el juicio no es que Dios te quita la vida, a veces el juicio es que Dios te deja la vida, para que profundices más en el pecado y su juicio eterno sea mayor sobre ti o sobre cualquiera que camine ese camino. El juicio de Dios sobre el pecado es siempre real. Pero el pasaje también nos muestra de que siempre tenemos la asunción de que tendremos tiempo de arrepentirnos. Ananías y Zafira no salieron ese día a morir, pero Dios tenía el juicio para ellos. De hecho, nosotros vemos de manera muy clara lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 11, un texto que vamos a estar leyendo en unos minutos. Algunos habían participado de la mesa del Señor indignamente, y Pablo escribe y dice, algunos están enfermos, debilitados, otros han muerto por eso. Dios te llama a arrepentirte, Dios nos llama al arrepentimiento. Yo creo que es la manera como debemos terminar. ¿Recuerdan cuando Pedro llama a Zafira? Él le hace una pregunta, ni siquiera le informa lo que pasó con su marido, le hace una pregunta. Es una oportunidad dada por el Señor a través de Pedro de que se arrepintiera. Y Dios nos da oportunidad para que nos arrepintamos. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Yo no sé si este es el día que el Señor te está diciendo, esta es tu última oportunidad. Yo no lo sé. Arrepiéntete. Es el único camino frente al pecado. Si estás viviendo en pecado, arrepentimiento, no apariencia, es lo que el Señor demanda. Confesión, no encubrimiento, es lo que el Señor demanda. Proverbio 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Números 32:23, pero si no lo hacen así, miren, habrán pecado ante el Señor y tengan por seguro que su pecado los alcanzará. Tú nunca correrás más rápido que tu pecado. Las consecuencias de tus pecados te alcanzarán. A veces somos como el fumador. Está fumando. Dice, eso te va a matar. Eso mata. Y dice, yo estoy vivo todavía. Porque él cree que no cayera muerto instantáneamente. Él cree que no le está pasando nada. Y a veces el cigarrillo se deja. Y años después, porque te estaba matando. Aunque tú no lo veas. Aunque no lo veamos inmediatamente. Pero el Señor tiene misericordia y nos advierte hoy por medio de su palabra a través de esto. Rechaza la apariencia de piedad que ataca la santidad de Dios. De hecho, el Señor abre hoy una puerta maravillosa. Si decimos que no tenemos pecado, dice Primera de Juan capítulo 1 versículo 8, oye esta promesa. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. No importa el pecado que tú hayas cometido, no importa la vida que tú hayas vivido, Cristo perdona, Cristo limpia. Y en la cruz Él sufrió lo que el pecado merecía para que todo aquel que venga a Él reciba la gracia que Él puede dar. La iglesia es ese lugar, esa comunidad de creyentes que guiados por el Espíritu es diferente porque modela el carácter de Dios.